Shalom Alejem, amigos y amigas y todo aquel que puede escuchar este audio. Esto es tu canal Historia detrás de la historia, medio por el cual entenderemos la historia en su contexto histórico, cultural, espiritual. Mi nombre es Manuel Suárez, su servidor, teniendo en cuenta así que debemos tener una emuná correcta, una fe obediente correcta. Hoy hablaremos de la virginidad de Miriam, de María, como se le llama en la religión, y el nacimiento de Yahshua ben Yosef, por aquí, por este canal. Para comenzar, y como título, como dijimos hace un momento, estaremos conversando, hablando y revelando todo sobre la virginidad y el nacimiento de Yahshua ben Yosef. Pondremos por base los textos del Brit Hadashah, Mateo, Matillahu en hebreo, usando el capítulo 1 del verso 18 al 25. Voy a estar usando la versión cotidiana que usan muchos cristianos, con esta misma traducción, comprobar lo que se quiso decir en estos pasajes. Tome papel y lápiz y anote. Desde el capítulo 1, verso 18, al verso 25, encontraremos pistas y encontraremos lo que necesitamos para poder comprender lo que está escrito históricamente. Debemos comprender también que está comprobado que Yahshua ben Yosef existió. Los escritores Flavio Josefo y el historiador Pilinio el Joven, historiadores en los días del Segundo Templo. Estos historiadores escribieron sobre un hombre llamado Yahshua, muerto en una estaca en los días de Poncio Pilato. Cuando usted lee la historia de estos historiadores, encontrará esos datos importantes. Ahora, en Gilel 2, Lucas, capítulo 2, verso 1 al 7, hallamos un complemento de este relato. Debemos entender que Gilel Lucas era un investigador y él recopiló la descripción dada en su Besorat o Evangelio, como le llaman. Ahora bien, para que podamos comprender, tendré que empezar usando conceptos cotidianos o conceptos cristianos y religiosos que por el transcurso del tiempo nos han transmitido enseñando. Por eso es que estoy usando la Reina Valera, para que con tu misma Biblia enseñarte y poderte comprobar toda la información que tengo en mis manos. Luego voy a exponer en el aspecto cultural, histórico, todo lo mencionado en esos evangelios de Mateo y Lucas, desde el punto de vista judaico, desde el punto de vista del judaísmo del Segundo Templo. Ahora, es muy importante comprender todos estos puntos de vista para saber de dónde vamos a anclar. Ahora, desde el punto de vista cristiano, si Jesús no nació virginalmente, no califica para ser el Salvador o el Cordero que quita el pecado de la humanidad, ya que José era pecador. Ese es el concepto cristiano católico. Por eso todo aquel que no acepta este concepto cristiano es catalogado como hereje o apóstata y corre el riesgo de ser excomulgado de su congregación o iglesia.
Por lo tanto, cualquiera que no venga con este tipo de doctrina de la virginidad y la natividad de Yahshua ben Yosef, o Jesús como le llaman, está destruyendo la fuente del cristianismo. Esto, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es lo que se cree dentro del núcleo de la religión cristiana y católica, lo que les estoy explicando. Ese es el dogma y la doctrina. Ahora bien, la base de todos los datos con que contamos son los siguientes. Tenemos a la mano el Tana hebreo, el Antiguo Testamento. Y también tenemos el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, que podríamos decir que aunque haya muchos errores en las traducciones, está al alcance de mostrar la verdad histórica. Lo que está mal es la forma en que lo interpreta la religión y la manera en que la interpretan los grupos tanto cristianos como católicos. De esos textos, no tomando en cuenta los conceptos históricos del tiempo de Yahshua ben Yosef, o Jesús como le llaman. Partamos de un punto para mostrar que la interpretación cristiana debe ser corregida. Por ejemplo, vamos a partir del punto desde Génesis, Bereshit en hebreo. El primer hombre fue creado sin concepción. Nadie no fue, procreado naturalmente como venimos nosotros. Este primer hombre, Adán, fue creado sin concepción humana. La primera semilla, así como las plantas, desde el principio, que llevaban semillas en ellas mismas, en sí mismas, para reproducirse luego, igual fue con Adán. De ahí en adelante, por lo tanto, las plantas como la humanidad tenía que venir por medio de la concepción natural y biológica. Ejemplo, el nombre de Eva significa madre de los vivientes. Este concepto es base de Génesis capítulo 1, verso 26 y Génesis 2:7. Ahí en Bereshit y Génesis usted va a encontrar este concepto, empezando la Torá. A partir de este concepto entendemos que toda concepción de Adán en adelante y Eva participan tres: la madre como el vaso, el recipiente, el padre como el que porta la semilla y Dios dando el espíritu, el Rúa. En Eclesiastes capítulo 12, verso 7, dice que el cuerpo vuelve al polvo, a la tierra, pero el Rúa, el espíritu, vuelve a Dios que lo dio. Por lo tanto, Dios es el que da el espíritu de vida. Esta es la doctrina de la Torá. Esta es la base textual de la Torá. Y lo marca como acabo de anunciarle y darle los textos bíblicos. Y es el concepto de todo el judaísmo. Del segundo templo, este concepto era manejado por Matillahu o Mateo y era manejado por los apóstoles de Yahshua HaMashiach. Aún Yahshua HaMashiach siempre hizo hincapié en la Torá. Él mismo dice en Mateo 5:17, yo no vine a abolir la Torá, yo vine a cumplirla. Que tanto Matillahu era judío y muchos de los apóstoles eran judíos. Unos venían del helenismo griego, otros eran directamente de Judá. Ahora bien, como Mateo era judío, su Besorá, él, ahí en ese evangelio, usa muchos pasajes del Taná hebreo, en el judaísmo, para poder él traer la idea que podía transmitirle a los oyentes de su tiempo. Ahora, en el judaísmo no cabe la idea de que Dios pueda tener relaciones sexuales con una mujer y embarazarla.
Eso no cabe en la idea de ningún judío, de ningún historiador serio. Esa interpretación no cabe en la Torá. Esto es contrario a la misma Torá y a la Dabar de Yuhei Bajei. Esta idea es un concepto del paganismo, a la luz del Antiguo Testamento, históricamente y culturalmente. Esto tienes que tenerlo en cuenta, amigo. Aunque en otras culturas, como la egipcia o la griega, etc., se ha visto como algo normal que Dios tenga relaciones o los dioses tengan relaciones con las personas. Pero dentro del contexto hebraico de la Torá, este principio no cabe. Se entiende como el principio de concepción de Adán y Eva hacia adelante. Ahora, es necesario que partamos de ese punto de vista para que podamos comprender todas estas cosas. Vamos a estar leyendo el capítulo de Mateo capítulo 1, 18 al 25. Dice así, con la Reina Valera que tienes tú. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. De este punto de vista debemos partir, porque según la interpretación que nosotros le demos, si interpretamos este texto de una manera pagana, vamos a estar viendo claramente que la interpretación es la que le va a dar la base a este texto. Ahora bien, vemos el concepto de virginidad. En los días del segundo templo existían dos clases de virginidad y conceptos diferentes donde se aplicaban, por ejemplo, se les llamaba vírgenes santas aquellas sacerdotisas que tenían relaciones en los templos paganos. El término hebreo para virgen es almat. Significa muchacha, joven, no precisamente sin tener relaciones, como se interpreta en la teología católica cristiana. Ahora, la virgen no es una traducción hebrea. La palabra virgen es una traducción griega y esta palabra significa partenos. En hebreo, muchacha significa tres palabras hebreas: almat, betulá y naará. Ahora, ¿qué era una naará? Naará era una virgen porque no podía concebir. Por lo tanto, en los tiempos del judaísmo se consideraba que era virgen.
aún estando mayor, aún teniendo mucha edad, se consideraba virgen porque no podía concebir, era estéril. El segundo concepto es Betulá. Betulá era una persona que ya había pasado lo que hoy conocemos como la menopausia, ya no le bajaba la menstruación, por lo tanto se le consideraba virgen a esa mujer. Ese es el concepto de Betulá. Y Alma era el concepto de una muchacha joven que todavía no ovulaba, por lo tanto todavía no le venía la menstruación. Ahora, ¿cuál es el caso de Miriam? ¿Cuál es el caso de María? Por eso es que en el verso 1 dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Para nosotros entender todos estos puntos de vista, necesitamos comprender qué representaba el matrimonio en los días del segundo templo. Por ejemplo, es necesario comprender qué representaba el matrimonio en ese tiempo. Normalmente en ese tiempo existía lo que se llama el desposorio. Las personas se comprometían por medio de la ketubá. La ketubá significa ley de compromiso. Se hacía de la siguiente manera: las personas hacían un contrato, lo firmaban y duraba un periodo de un año. En ese año, el hombre o el esposo empezaba a preparar un hogar para después de ese año hacer la unión completa de la pareja. Pero ya había un contrato firmado. Por lo tanto, era necesario que las personas de ese tiempo tuvieran seguridad, y la seguridad la daba la ketubá, que era el contrato. Ahora bien, para nosotros entender este contexto, debemos comprender qué es lo que pasó con José. Cuando dice la escritura que ella se halló encinta estando desposada con José, ya ellos habían firmado la ketubá, ya había un compromiso. Pero debemos entender que el término virgen para María era almat, o sea que era una joven, no ovulaba. Y como no ovulaba, no le había venido la menstruación. También algo muy importante, que en aquel tiempo las personas, al firmar el contrato matrimonial, podrían tener relaciones sexuales, porque ya era un compromiso fijado. Lo que no estaba totalmente era que las personas se fueran a vivir, porque había un periodo de un año para que el hombre preparara casa, preparara un lugar para llevar a la esposa. Pero ya el hombre y la mujer, ya en el proceso del desposorio, ya podían tener intimidad. Eso es lo que dice la historia, eso es lo que dice el judaísmo. Esa era la manera de ver un matrimonio en aquel tiempo. Y este fue el caso de José. Por eso es que dice que hallándose desposada, se halló encinta. Ahora, ¿por qué José quería repudiarla? Porque José quería repudiarla en secreto. Porque cuando José toma a Miriam, era un alma, era una virgen, no había ovulado. Ahora, ¿por qué José decide repudiarla en secreto? José decide repudiarla porque en los tiempos del judaísmo
del segundo templo, se creía que cuando una mujer rompía fuentes por medio de la sexualidad o se desfloraba, como dicen muchos, es importante comprender que se creía en aquel tiempo que las personas o las mujeres había una sangre limpia, pura, y había una impura. La sangre pura era cuando tenían relaciones sexuales una virgen y botaba sangre. Y la impura era luego que le venía la menstruación después de haber ovulado. Ahora, cuando José tuvo relaciones con María, María no ovulaba, pero dice el texto claramente que se halló encinta. ¿Cómo podía hallarse encinta si María todavía no, su matriz no estaba preparada para dar a luz? Aquí se cumple lo que le dijo el ángel. Lo que será engendrado en ti, será engendrado por la Ruach HaKodesh. O sea que en los tiempos del judaísmo del segundo templo, que una mujer quedara encinta sin ovular era un milagro. Por ejemplo, Sara era una persona que ella dio a luz estando estéril. La mamá de Samuel también, Ana. Y la mamá de Sansón también. Se ven muchos casos. En el judaísmo del segundo templo, una persona, una mujer, que diera a luz en estas condiciones, el hijo que nacía se consideraba hijo de Dios y se consideraba que había sido engendrado por la Ruach HaKodesh. Este es el contexto en el cual tanto Mateo y Lucas colocan su Besorá, para que sea entendido de esta forma. O sea que cuando José trata de repudiarla, José pensaba que Miriam no era virgen. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque Miriam no ovulaba, era una niña, era joven. Pero por obra de la Ruach HaKodesh y por el propósito que tenía el Eterno de este hijo que iba a nacer, se le abrió la matriz a Miriam. Pero el proceso biológico fue el natural, por el cual vienen todos los hombres. Esto no quita el milagro, esto no quita el propósito del Eterno, porque ya dije, pasó con otros en el Antiguo Testamento, como Isaac, Samuel y Sansón. Hombres que vienen a la tierra con propósito. Ese es el contexto del judaísmo del segundo templo. Muchos cristianos dicen que esto no puede ser así, porque entonces viene con el pecado original. Esto es el concepto cristiano. Por eso es que la Iglesia Católica creó la doctrina de la Inmaculada Concepción, en la cual ellos dicen de que Miriam nació virgen, fue virgen, no tuvo más hijos y que al morir ella muere y asciende al cielo. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿será que Miriam podía nacer sin pecado? Si la misma palabra dice que no hay justo ni uno, Eclesiastés 7:20. La misma palabra dice que todos son pecadores desde Adán para acá. Y poniendo el caso de que José no fuera colocado su semen, su semilla ahí, para engendrar a Yahshua, ¿acaso María no tenía pecado? ¿Cómo no se iba a contaminar con María? Todos estos tópicos es importante comprenderlos, porque te estoy comprobando el contexto histórico en el cual sucedieron las cosas y lo que se creía en el judaísmo en aquel tiempo. El detalle no es que esté mal escrito, está mal interpretado. Por eso es que el mismo ángel dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño
y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahshua, Jesús, como lo tienes en tu Reina Valera, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para finalizar, es importantísimo que se comprenda este punto de vista. ¿Por qué? Porque Joseph, vuelvo a repetir, estaba desposado, pero ya estaban casados. Y en el desposorio podían llegar a tener relaciones íntimas. Esto está escrito en muchos pasajes de Números y Éxodo, cuando los hombres se les presentaba dificultades, ir a la guerra, no había tiempo para tanta ceremonia. Así que consumaban el matrimonio antes del tiempo señalado. Esto es en el contexto del judaísmo y las prácticas que se hacían en el tiempo de Yahshua HaMashiach. Por eso, desde este punto de vista, Matillahu lo escribe. El problema ha sido la mala interpretación y el desconocimiento de la cultura judaica. El desconocimiento de esta cultura llevó a interpretar estos versículos de una manera pagana, porque solamente en el paganismo los dioses, así como el falso dios Zeus, encarnan y en mujeres engendran hijos. Esto es pagano. El contexto histórico revela claramente que el nacimiento de Yahshua ben Yosef fue biológico, pero sobrenatural también. ¿Por qué sobrenatural? Porque Miriam, no ovulaba, y en el momento que tuvo su primera relación con Joseph, la matriz fue abierta, porque había un propósito con Yahshua HaMashiach. Bueno, este estudio quería recalcarlo de esta manera para que comprendamos los puntos de vista tanto religiosos y dogmáticos de la religión, como los puntos de vista históricos que están en la Biblia. Que Jehová le abra el entendimiento, que Hashem les ayude a cada hombre y mujer que pueda escuchar este audio. Y puede investigar también por su cuenta, para que pueda comprender todas estas cosas. Shalom Alejem para todos. Los próximos estudios vamos a seguir hablando del capítulo 2 de Matillahu, de Mateo, y seguir sacando a la luz muchas verdades que están ocultas. Por aquí mismo, por este mismo canal, Historia detrás de la historia.